Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. El derecho a la salud de los usuarios y consumidores tiene jerarquía constitucional, es una cuestión que hemos tratado en varios programas, por lo tanto es irrenunciable. Por lo tanto nos parece también importante que sepamos concretamente cómo podemos ejercer estas prerrogativas en relación, por ejemplo, a los servicios que prestan los profesionales de la medicina, pero también en relación a los medicamentos, por ejemplo, que consumimos y queremos saber qué información nos deben brindar, qué responsabilidad tienen los laboratorios o los mismos profesionales que nos los recomiendan. Estos aspectos y algunos otros más trataremos con la doctora Celia Weingarten, que nos visita para conversar esta temática tan relevante. Quiero aprovechar, además de invitarlos como siempre a visitarnos en Facebook, a darles una noticia que para nosotros es muy importante. Desde este momento usted puede acceder a nuestro sitio de internet que es www.consumorespeto.com.ar y visitarnos como una alternativa para hacernos llegar sus inquietudes, sus propuestas, en fin, todo lo que haga que podamos enriquecer nuestro programa semanal. En esta propuesta en la web podrá usted ver los programas pasados, de repasar contenidos que hemos ido tratando a lo largo de las emisiones anteriores, como así también ver noticias vinculadas al consumo, todas estas cuestiones que compartimos semanalmente con usted. Así que lo invitamos a compartir el sitio de internet y hacernos también sus comentarios a través de este medio alternativo. Así que bueno, ya estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y nos despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenida Celia a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hacer nuestra presentación formal, que es habitual en nuestra emisión semanal. Estamos con la doctora Celia Weingarten, que es abogada y doctora en Derecho. Es directora del posgrado del programa de actualización en Derecho y Servicios de Salud de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Contratos Civiles y Comerciales y de Derecho del Consumidor de la Universidad de Buenos Aires también, y profesora de Responsabilidad Civil o Derecho de Daños en la UCES. Bueno, elegimos algunas de tus distinguidas actividades académicas porque el tiempo de la televisión es tirano, pero bueno, sabemos que estamos con una especialista muy destacada y bueno, y en ese sentido te queremos aprovechar porque este tema nos parece muy relevante, vos lo has trabajado mucho, que tiene que ver con el derecho a la salud y con los aspectos que se relacionan con la problemática del consumidor. Así que bueno, yo ya hablé mucho, así que quería empezar preguntándote un poco, ¿qué es esta idea de que el derecho a la salud es irrenunciable para los consumidores? Bueno, vos un poco lo dijiste en la introducción. La salud es un derecho que está amparado constitucionalmente, también por los tratados internacionales que están incluidos en la Constitución. Ahora, ¿qué significa? Que la salud debe ser
primero, prestado por el Estado, por eso la calidad de irrenunciable, y además debe ser integral. Esto significa que el Estado debe atender todos los aspectos relacionados con la salud. Ahora, ¿qué sucede? El Estado últimamente se ha corrido en esto de impulsar las políticas sociales y sanitarias necesarias para que toda la población tenga acceso a su salud. Esto ocurre en la década de los 70 aproximadamente, con todas las políticas de ajuste, etcétera, etcétera. Y esto ha dado origen a las famosas empresas de medicina prepaga, en donde una parte de la población se incorpora a estos sistemas, obviamente aquellas personas que están en situaciones económicas de poder afrontar esta cuota. Y uno diría, ¿resuelve todos los problemas? No. ¿Es integral? Tampoco. ¿Por qué no es integral? De hecho, ya tenemos un piso mínimo, que son las prestaciones mínimas obligatorias. Tema discutido, porque en realidad siempre el principio sería la integralidad, porque la salud de hecho no puede estar fragmentada. Pero bueno, dejando esto de lado y que la Corte entiende que en realidad no es un elenco cerrado de prestaciones, sino que abarcaría mucho más, lo que podríamos decir es que se trata obviamente de una empresa y como toda empresa persigue un fin de lucro. Entonces acá vienen toda la vulneración de los derechos a los consumidores, las restricciones en las coberturas, el retaseo en la información. Y esto lleva a un sinnúmero de conflictos y que obligan a la gente a promover amparos. Lo vemos todos los días en los anales jurisprudenciales. Absolutamente. Algo hablábamos días atrás también con Osvaldo Cosaini, que nos visitó sobre el amparo, justamente, y nos comentaba que en materia de salud, bueno, es donde más se luce la figura, porque ¿no? es la vía justamente más rápida. En general las cuestiones de salud necesitan una inminencia en la prestación y que no admite otro tipo de demoras a través de un juicio ordinario. Ahora, pensando un poco en nuestro público, que es el consumidor, como lo somos nosotros también, y tiene un montón de inquietudes de la vida cotidiana, digamos, ¿cómo podríamos definir las principales obligaciones a cargo de los prestadores? Porque los servicios de salud, digamos, está el profesional, está la empresa de medicina prepaga, está el Estado, que lo hace también de manera directa, pero por ejemplo, temas como la información, la publicidad, son también relevantes, ¿no? Absolutamente relevantes, la información y la publicidad. La información, en realidad, la publicidad me voy a referir primero porque me parece que ese sería el orden. La publicidad es un elemento que utilizan fundamentalmente las empresas. Esto no quiere decir que los profesionales particulares o liberales no lo utilicen, pero en general es una estrategia que utilizan las empresas para captar la mayor parte de consumidores, que se puedan integrar a este sistema. Ahora, el problema es que este tipo de publicidad que se desarrolla no es clara, induce a confusión. A veces vemos como dicen, bueno, cubrimos la salud total, integral. ¿Qué es la salud integral? ¿Qué es lo que puede entender un posible cliente acerca de esa salud integral? Que es toda la salud, cuando en realidad no es eso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se muestra en alguna publicidad gráfica, televisiva, los últimos avances científicos o una gran aparatología con tecnología y después en la prestación eso, digamos, no se presta o no figura directamente en los contratos? Entonces, hay una realidad que no se condice, ¿sí?, con lo que está publicitado. Entonces, colisionan acá dos aspectos. Y la Ley de Defensa del Consumidor es muy clara al respecto, porque dice, bueno, una cuestión la integramos a la otra. La publicidad se integra al contrato. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo aquello que está publicitado integra el contrato. Es decir, genera expectativas y esas expectativas deben ser satisfechas. Es decir, que yo tendría entonces, frente a esa publicidad que es engañosa y que me está mostrando un helicóptero, una amplia tecnología, a tener el derecho de gozar de esos avances científicos, porque acá lo que estamos hablando es de una apariencia, es decir, el derecho del consumidor se maneja con apariencias, y lo que uno asiente cuando se incorpora a una medicina prepaga, por ejemplo, es a una determinada apariencia.
porque otra información no tenemos y nos tenemos que guiar precisamente por eso. Este es un aspecto. Y el otro aspecto es todo lo relativo a la información, que en realidad es la contracara de la publicidad, porque si bien la publicidad nos va a generar cierta incertidumbre, la información nos genera certidumbre acerca de cuáles son nuestros derechos. Y esos derechos deben ser informados, se trate de una empresa o se trate de un profesional independiente. La empresa en cuanto al alcance de las coberturas, el modo de utilizar los servicios, y después el tema de los profesionales en la práctica médica en particular, acerca de los riesgos, los estudios, los tratamientos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se plantean, bueno, es muy interesante lo de la publicidad, por supuesto, porque es uno de los padecimientos cotidianos del consumidor. Lo que se está diciendo es que no que las empresas tienen que circunscribir a tal o cual cuestión su publicidad, sino que simplemente tienen que hacerse cargo de aquella expectativa que generan. Claro. Si no, lisa y llanamente, no la hagan, o sea, eviten, digamos, ponderar ciertas prestaciones que después no van a existir. Después, del punto de vista de la información, es interesante este tema, bueno, de que están todos obligados los que intervienen en la prestación de servicios de salud. Y concretamente, digamos, acá aparece la idea del consentimiento informado, ¿no? Que es un poco esto que cada vez es más habitual escucharlo, que la gente va comprendiendo más de qué se trata, pero quizás podríamos clarificar un poco, ¿no? Acerca de cuándo debe existir, qué debe contener, qué consecuencias, en todo caso, el profesional debe soportar si no lo cumplimenta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la información, el consentimiento informado, han sido avances muy importantes de los últimos tiempos y de hecho tenemos actualmente la ley de los derechos de los pacientes, sancionada creo que hace 1 o 2 años, en donde se plasman todos estos aspectos. Concretamente, ¿qué significa? Que el profesional debe informar al paciente, que debe informar sobre todo lo relacionado a su salud, los estudios, el diagnóstico, el tratamiento, los riesgos previsibles que una determinada práctica le puede llegar a implicar, la abstención a determinada práctica, también cuáles pueden ser los efectos previsibles de esa abstención, porque tal vez una persona, un paciente, no desea someterse a determinada práctica y el profesional debe indicarle, informarle qué significa no someterse, a qué riesgo se expone. Esto es lo que se llama el consentimiento informado, es decir, que explicado al paciente todos esos riesgos, el paciente asiente o no a esa determinada práctica. Y hay algo importante para aclarar, que es lo siguiente, que este asentimiento debe ser respetado por el profesional, aun cuando esto signifique la muerte del paciente o el agravamiento de su enfermedad. Es decir, que se ha avanzado de un modelo, digamos, mucho más paternalista respecto del médico, avanzando por sobre las decisiones del paciente, a un modelo de mayor autonomía personal. Es por eso que si esto implica el fallecimiento del paciente, es una decisión del paciente. Correcto. Y tanto es así que el año pasado se ha sancionado la ley de muerte digna, con lo cual ¿sí? Profundiza mucho más estas ideas. Y es más, también se ha avanzado sobre lo que se denominan las directivas anticipadas. Es decir, que una persona en vida puede establecer o dejar directivas a otra persona o a un profesional sobre qué prácticas desea que se le aplique o no, ante una enfermedad, por ejemplo, incurable o irreversible. Me acuerdo justamente el caso del testigo de Jehová que había dejado la instrucción, que para el caso que no pudiera, digamos, emitir su decisión, había tenido un accidente y había dejado una instrucción de no ser transfundido, ¿no? Claro. Y la Corte Suprema terminó convalidando. Claro, pero no sé si este es el caso que te referís. Por haber dejado previamente. Sí, pero hubo un caso donde se trabajó también con menores y el tema de los menores también, es diferente. Claro. Sí, porque cuando una persona rechaza determinada práctica, el médico decía, si es que está en perfecto estado de lucidez, el médico decía antes, debe aceptar esa decisión y no hace falta acudir a tribunales para que el magistrado le dé o no esa aceptación, autorice ese rechazo, por ejemplo, a la práctica. Pero no ocurre lo mismo con los menores. Claro, claro.
¿sí? Y ha habido varios casos en donde se estaba de por medios menores, en donde los padres no pueden decidir, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, que rechacen una transfusión, ¿sí? Porque la patria potestad en realidad se ejerce en beneficio de los menores, y estos casos sí terminan ser planteados ante tribunales. O sea, son dos cuestiones absolutamente diferentes. Totalmente. Este había sido un caso de una persona adulta donde estaba el padre que por un lado quería que sea transfundido y la mujer decía que había una voluntad expresada, claro, debidamente expresada, una persona mayor y bueno, se hizo finalmente lugar a esa decisión, que obviamente genera toda una controversia, una polémica, pero esto valida lo que estás planteando. Ahora, ¿este consentimiento informado tiene alguna formalidad? ¿Eso también dependerá de las características o la gravedad del cuadro? ¿Uno como paciente tiene derecho a exigir que se le presente de una forma determinada? Sí, el consentimiento informado debe ser realizado por escrito e incorporado en la historia clínica. Bien. Pero hay un aspecto muy importante respecto de la información previa que debe recibir la persona, y que esa información debe ser en todo momento clara, comprensible y fundamentalmente adaptada al nivel socioeconómico-cultural del destinatario de esa información. Porque no todos los pacientes, que ya de por sí estamos como pacientes, estamos en una situación de minusvalía, de vulnerabilidad, que la propia enfermedad te pone en ese lugar. Y obviamente los términos científicos, además de todo, tampoco lo podemos comprender. Entonces es muy importante cómo está, digamos, dirigido esa información, tener en cuenta el destinatario de esa información. Si no, estamos ante una situación de no información, ¿sí? Y además, también considero importante que esa información no esté sobrecargada. Es decir, que no haya una sobrecarga de información, porque cuando hay sobrecarga de información, el paciente no puede elegir lo principal de lo accesorio, con lo cual los riesgos termina por desconocerlo. Y lo más importante de todo esto es conocer los riesgos y los beneficios esperados y las posibles complicaciones. Y también hay algo que se ve muy habitualmente, y es que estos consentimientos informados no están bien formulados. Yo he leído, por ejemplo, en algunas oportunidades donde el formulario, que termina siendo una mera formalidad burocrática, dice: mi médico me ha informado sobre los riesgos que esta operación implica. Uno se pregunta, ¿qué riesgos? ¿Dónde están los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos específicos? Eso no es un consentimiento informado. Correcto. Es decir, que ni mucho ni poco. No es una formalidad, es una obligación, digamos, relevante, que debe ser cumplimentada, digamos, de forma acabada, y siendo digamos, a los aspectos centrales, sobre todo, en relación a los riesgos. Y es importante que esté en la historia clínica, porque de esta manera se lo puede causar cronológicamente. Claro. Y Celia, con respecto a otro aspecto vinculado a la información que me parece importante, tiene que ver con los medicamentos y los prospectos, ¿no? En primer lugar, la pregunta sería, ¿quién es el destinatario de los prospectos? ¿El médico o el consumidor? Esta es muy buena pregunta. Yo te diría que ambos son los destinatarios, pero también habría que hacer alguna división acá, porque por una parte tenemos los medicamentos que son de venta libre. Los medicamentos de venta libre los puede acceder cualquier persona sin una receta, por lo tanto se supone que no hay en general un profesional de por medio, por lo tanto se debe profundizar mucho más en esos prospectos que están contenidos dentro de ese envase, o incluso en el envase mismo. No digo simplemente una intermediación del farmacéutico por la ley, esa reforma que hubo hace un par de años de la ley de la actividad farmacéutica que digamos que no permite más que el consumidor tome directamente de las estanterías el medicamento, sino que tiene que pasar por manos de un farmacéutico que se supone que le debería preguntar. En realidad la ley dice que el farmacéutico en persona lo debería hacer la dispensa, ¿sí? Pero nadie te pregunta mucho para qué lo querés. En realidad no existe. No, es cierto, porque aún si te lo da el farmacéutico no te pregunta mucho para qué quieres el medicamento. Sí. Pero hay un problema con los medicamentos genéricos acá, porque a partir de la sanción de la ley de los medicamentos genéricos, el farmacéutico, a pedido del consumidor, puede pedir la sustitución de ese medicamento por uno de menor costo. Claro. Ahora, la ley que dice que en ese caso el farmacéutico debe informar sobre
las dosis de suministro de ese medicamento, los adversos colaterales, las complicaciones previsibles, es decir que, no sé, está avanzando sobre incumbencias que nada tiene que ver, además no conoce al paciente. Claro. ¿Sí? Entonces, acá estamos involucrando también otro personaje que es el farmacéutico Claro, en sí mismo, además del laboratorio, que es también el responsable de brindar la información en los prospectos. Correcto. Entonces, una cuestión son los medicamentos de venta libre. Y otra cuestión son los medicamentos que se expiden bajo receta. Estos prospectos están dirigidos más que nada al profesional, porque son prospectos más científicos, en donde, bueno, la terminología es otra. Ahora, si bien el prospecto debe contener determinadas informaciones, esto no excluye la responsabilidad del profesional, que debe informar claramente cómo debe ser suministrado. Y te voy a dar un ejemplo que me parece clarísimo. Es un caso de la realidad, un caso jurisprudencial, en donde el médico le indica a la madre de una persona asmática, una menor, un producto. Y consigna en la receta que le debe suministrar 1,5 comprimidos de ese producto. Ahora, ¿qué es lo que decía el envase? El envase decía que esto estaba dividido, que ese producto estaba dividido en lo que se denomina dividosis, que son las famosas comprimidos que tienen esas ranuras. Sí. Por lo tanto, el prospecto lo que decía, o el envase, es que en realidad lo que le había recetado el profesional era una dividosis y media, es decir, una ranura y media. Y el profesional había consignado en la receta 1,5 comprimidos. Por lo tanto, esta persona le dio 1,5 comprimidos y hubo un sobreexceso en la medicación y una intoxicación, obviamente. Entonces, tienen que estar exactamente informado con toda precisión en la prescripción médica y también en el medicamento en sí mismo. Por ejemplo, los medicamentos que no son aptos para celíacos. Así como hay alimentos que no son aptos para celíacos, hay medicamentos que no son aptos para celíacos. Eso debería figurar en el envase. Bueno, la verdad que el tema, y todos estos temas son sumamente apasionantes. Bueno, el tiempo nos juega en contra, pero me parece que estaría bueno que podamos volver a encontrarnos y profundizar estas cuestiones, si estás de acuerdo, en una futura emisión, porque la verdad es que hay muchos temas que estaría interesante abarcar. De todas formas, me parece que como una primera aproximación está bueno el tema de la cuestión de la prestación del servicio de salud y también el tema de los medicamentos, ¿no? Por supuesto, son dos aspectos muy importantes para la salud de la población. Así que Celia, bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Bueno, no dejamos de sorprendernos por la cantidad de temas que nos involucran a los consumidores, en este caso la cuestión de la salud, en dos aspectos bastante puntuales, ¿no? Lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud por parte de los propios profesionales o las empresas y también la cuestión de los medicamentos, ¿no? Es decir, los prospectos están dirigidos a nosotros, están dirigidos al profesional, a ambos, cuál es la responsabilidad del laboratorio, de las farmacias, bueno, todas estas cuestiones que tratamos de acercarles semana a semana tienen que ver con entender un poco más dónde estamos parados y cuáles son los mecanismos que tenemos para hacer valer nuestros derechos. Y hablando de hacer valer nuestros derechos, quiero compartir con ustedes una noticia que me parece muy relevante. Días atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia que creo que va a constituir un precedente enorme y tiene que ver con que hizo lugar a una demanda que inició una entidad de defensa de los consumidores contra justamente una empresa de medicina prepaga. Y concretamente lo que se pedía era que se declare la nulidad, es decir, que se deje sin efecto, dos aumentos de la cuota que se habían hecho durante los años 2002 y 2004. Y lo que había sucedido es que el Tribunal de Primera Instancia y el de Segunda Instancia, es decir, la Cámara, había rechazado la demanda, entendiendo que la Asociación de Consumidores no tenía lo que se dice legitimación, es decir, no podía hablar en nombre de los consumidores y que cada uno de ellos debía presentarse individualmente ante la justicia. Usualmente los tribunales hacen lugar a este tipo de reclamos, pero en este caso no, y fue la propia Corte Suprema la que dejó sentado un precedente que establece que
Por las características del caso, es decir, la insignificancia del monto individual, es razonable que una asociación de consumidores debidamente constituida y debidamente registrada pueda representar al conjunto de los consumidores afectados por un caso determinado. En este caso, la Corte ordenó al juez de primera instancia que dicte una nueva sentencia que se adecue a estos principios. Por lo tanto, entendemos que en el correr de los próximos meses, esta sentencia recogerá la invalidez del aumento y obligará a esta empresa de medicina prepaga a devolver a los consumidores los importes que pagaron en demasía. Fíjense qué importante esta noticia, en este caso como consecuencia de un precedente de la Corte Suprema. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y nos despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.